Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy este análisis de hoy va a ser, bueno, pues la continuación del fin de semana, ya que, bueno, pues durante el fin de semana me habéis hecho llegar peticiones de valores para echarle un vistacillo, así que, bueno, vamos a empezar. Hoy todos son esos valores que me dejasteis en los comentarios en el último short del viernes, así que, bueno, vamos a empezar. En esta ocasión con Acerinox. Y bueno, ¿qué está haciendo durante estos últimos días el valor? Bueno, pues de momento está superando, como vemos aquí, con bastante fuerza esa zona de techos de 2024, de mediados de 2024, en la que, bueno, pues ha tenido varios intentos de superación, como vemos aquí. Bueno, pues ha tirado en este rango entre esa zona de los 10 euros aproximadamente. Y bueno, pues esa zona de los 8-10, que es donde llegó a bajar el valor tras, bueno, este primer intento de superación de esa zona de los 10 euros. En esta ocasión, bueno, pues sí que ha conseguido superar ese nivel importantísimo, además, como vemos, con un volumen bastante elevado y, bueno, pues una vela bastante importante. Entonces, bueno, pues eso es lo que está haciendo en estos momentos, como vemos aquí, desde que arrancó en esta zona de los entornos de los 8,77, bueno, pues el valor ha cogido bastante fortaleza de cara a superar esos niveles. Y vamos a pasar al gráfico semanal, que aquí es donde vemos la importancia de la zona que, bueno, pues está atacando. Ahora mismo estaría justo entre superando esa primera resistencia de los 10 euros y, bueno, atacando la siguiente zona, que estaría, bueno, pues en torno a esos 10,50, que hablamos ya de esa resistencia que marcó en 2022. Bueno, pues en esas está ahora mismo, está atacando, como vemos aquí, esa resistencia a los 10,50 aproximadamente, 10,48, que es, bueno, pues como vemos, esa resistencia de 2022, desde donde el valor, bueno, pues bajó a esa zona de los 6,80, desde donde, bueno, pues el valor se ha ido reconstruyendo hasta, bueno, pues esos niveles de los 10 euros, que ha sido donde, bueno, pues como ya he comentado antes, pues ha tenido esa zona de techos durante mediados de este año. Y, bueno, pues en esta ocasión ya ha superado ese primer nivel y ha cerrado justo en esa resistencia del 10,28. Así que en caso de superarla, pues el valor iría directamente a por máximos históricos, como vemos aquí. 11,16, esa es la zona de máximos históricos desde el 92. Bueno, pues esta es la zona de máximos históricos, como vemos, bien cerquita. En caso de superar esa zona de los 10,48, saldrá disparada a buscar esa zona de los 11,16. Los indicadores, bueno, pues totalmente alcistas. Tenemos en gráfico semanal al directional move cortando al alza, a la bajista. Eso es una señal de fortaleza en la tendencia clarísima encima en gráfico semanal, es decir, que ya viene de atrás. Tenemos al estocástico entrando en sobrecompra, pero sin ningún síntoma de debilidad. Tenemos al vigía totalmente alcista, y tenemos al Concord, pues como vemos, también alcista y entrando dinero de manos fuertes. Así que, bueno, pues como vemos, buen aspecto para Acerinox, que para mí, bueno, pues ahora mismo, en caso de tener una consolidación, bueno, pues vamos a tirar unos Fibonacci del más corto plazo, que sería de este último tramo alcista hasta ese máximo que ha hecho hoy en la zona de los 10,55 aproximadamente. Y, bueno, pues vemos que, bueno, pues el valor que no debería perder, para no perder este impulso, esta fuerza de este impulso, sería esa zona del 9,45, que sería ese 61,8% del último impulso alcista de corto plazo, recordemos, de la zona del 8,77 a esa zona del 10,55 que ha tocado hoy aproximadamente el valor. Bueno, otra que me habéis pedido, Amperam. Bueno, pues esta está también intentando superar, este es el gráfico semanal, recordemos, y bueno, pues está intentando superar esta resistencia que vamos a marcar aquí, que ya tocó en 2 ocasiones y que fue incapaz de superar, bueno, pues esta zona de los 28,84, y hoy ha conseguido cerrar en máximos de la sesión. Y, bueno, pues por encima de ese nivel, 29,14, ha sido capaz de cerrar hoy el valor. En esta ocasión también, muy importante, haber roto al alza, superado esa media exponencial de 200 sesiones, que estaría en esos entornos de los 28,40. Y, bueno, tras superar ese nivel, bueno, pues para mí el valor debería buscar esos entornos de la zona de los
32 y la zona de los 31,24, ya que bueno, pues esas son las últimas zonas de techo que marcó el valor antes de esta corrección que la llevó a esa zona de los 22 euros. Entonces, bueno, pues para mí ahora mismo iría a buscar esta zona de los 32 euros aproximadamente, como vemos aquí, bueno, y esa zona de los 31,16 aproximadamente, la horquilla del 31,10 y la zona del 32. Esa sería la siguiente zona de resistencia tras la superación. Si bien es cierto que ha cerrado por la mínima ese 28,84 y ha cerrado ese 29,14, pero ha sido lo más importante quizás es esta superación, la media exponencial de 200 sesiones. Si bien es cierto que le falta impulso, ya que a pesar de haber cortado, como vemos aquí el directional move, todavía está contraído. No ha sido capaz de superar al alza la media bajista. Entonces, esto quizás se deba, bueno, pues como vemos aquí, pues a esa falta de impulso que ha tenido en esta superación. Debería de romper con más claridad. Entonces, bueno, pues en el caso de que vaya superando estos niveles, bueno, pues como vemos aquí, la siguiente zona de más corto plazo estaría en esa zona de los 30,28, el siguiente máximo, pero bueno, al final el fin de haber roto esta zona y la media exponencial de 200 sesiones es ir a buscar esa zona de los 32 euros. Recordemos que este es el gráfico semanal. El resto de indicadores, pues bueno, tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía alcista, aunque se ha quedado ahí en una zona neutral, y tenemos al Concord también alcista. Es decir que, bueno, pues el valor lo está haciendo bien en estas últimas sesiones, desde que arrancó ese impulso en esa zona de los 24,72, este último impulso de corto plazo. Y en el más corto plazo, las zonas, este ya es el gráfico diario, y las zonas que no debe perder el valor, bueno, pues claramente sería esta zona de los 25,92, ya que es por donde pasa el último mínimo que ha hecho el valor antes de este impulso que le ha llevado a romper esa zona de los 28,84 y por donde pasan también todas las medias exponenciales. Es decir que, bueno, pues si se mantiene por encima de estos niveles, bueno, pues está claro que el valor seguirá avanzando al alza. Como vemos aquí, además está entrando bastante volumen, así que buena señal de cara, bueno, pues a esta ruptura como vemos aquí. Así que esos serían los niveles que no debería de perder ahora mismo ya el valor para continuar con ese impulso alcista. Está teniendo un buen comportamiento el valor tras esa rotura de los 28,84. Debe superarse con bastante más claridad. Pero bueno, en cualquier caso queda rota, así que bueno, lo dicho, zona que no debe perder para mí sería esta zona de las medias exponenciales, que coincide con el último mínimo que ha hecho el valor antes de este último tramo alcista, que sería esa zona de los 25,92, esa zona aproximadamente de los 25,64, 25,92, que es por donde pasa toda esta zona de las medias exponenciales y ese mínimo. Bueno, Acciona Energía, esta, bueno, pues ya la comenté en el vídeo anterior, que bueno, pues roto esta zona de los 18 euros, esa zona de los 17,60 aproximadamente, 18 euros, que era ese soporte en la que se ha mantenido en tantas ocasiones como vemos aquí. Y bueno, pues en esta última ocasión lo perforó, pero bueno, consiguió rebotar desde estos entornos de los 17,30 aproximadamente, pero el valor de momento no ha sido capaz de superar el máximo previo, es decir, el máximo previo, que en esta ocasión está en los 18,55, es decir que en este rebote el valor, como vemos, bueno, pues ha llegado a esos entornos de los de 18,37 y desde aquí, bueno, pues no ha sido capaz de continuar esa tendencia, ese rebote, y se ha girado. Entonces ahora mismo pues veremos a ver si es capaz de continuar este rebote, o por el contrario el valor definitivamente se vuelve a girar a la baja y perfora esos mínimos de los entornos de los 17,30, esa horquilla del 17,30, que es, bueno, pues esa zona desde donde rebotó el valor. Como vemos, bueno, pues sigue por debajo de esa media de 50 sesiones, que ahora mismo es la que presiona al valor a la baja, una vez que, bueno, que la perdió bueno, en la sesión del 11 de diciembre. Como vemos, cada vez que ha llegado a esa media de 50 sesiones el valor, bueno, pues se ha girado a la baja. De momento, en esta ocasión, no ha sido ni siquiera capaz de superar esa zona de los 18,57, que es ese máximo previo que haría
chocar con esa media de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues de momento sigue mostrando esa debilidad del valor. Entonces, mientras que no sea capaz de ir superando máximos, aunque sean de corto plazo, esa zona de máximos previos al alza, el valor seguirá demostrando esa debilidad y manteniendo esa tendencia bajista y perforando y ahondando en esa tendencia, en esa zona de, bueno, pues de caída libre. Entonces, de momento el valor, como he comentado, mientras que no sea capaz de superar esos máximos previos y sobre todo una señal importante en el corto plazo sería superar esta media de 50 sesiones, ya que como he comentado, cada vez que se acerca a ella el valor se gira a la baja con fuerza. Entonces, bueno, pues eso sería una señal clara de, bueno, pues de quizás un rebote de más fortaleza que un mero rebote por sobreventa para continuar esa tendencia bajista que inicia el valor. Entonces, bueno, pues ese es el aspecto técnico ahora mismo de acción a energía. Ahora por indicadores, bueno, pues tenemos al directional move neutral, tenemos al estocástico, como vemos aquí, gira, que se empieza a girar a la baja de nuevo, tenemos al vigía en una zona neutral entre la línea 0 y esa media, y tenemos también al Concord en una zona neutral, es decir, que el valor ahora mismo, bueno, pues le falta fortaleza en la tendencia, así que, bueno, pues lo dicho, en caso de ver que reanuda la tendencia, pues posiblemente perfore esa zona de mínimos y vaya en busca de esa zona de los 17 euros. Bueno, otra que me habéis pedido, OHL. Bueno, pues este es el gráfico semanal de OHL. Y bueno, pues como vemos, de todo este rebote que ha tenido el valor desde esa zona de los 0,24,9, esa zona de los 0,25 aproximadamente, hasta esa zona de los 0,46, bueno, pues el valor lo que ha hecho es corregir hasta ese 61,8% de corrección y desde ahí, bueno, pues está intentando rebotar. Este es el gráfico semanal, está intentando superar esas medias exponenciales que, como vemos que una vez las perdió, bueno, pues cada vez que se ha acercado a ellas, bueno, pues el valor corrige. En esta ocasión las superó, pero enseguida cayó de nuevo por debajo de esas medias exponenciales. Bueno, pues en caso de ser capaz de rebotar desde esta zona, de crear un impulso que sea capaz de superar estos máximos previos de más corto plazo de la zona de los 0,41, 0,42, bueno, que sería romper de nuevo esa media de 100 sesiones al alza, el valor posiblemente ya iría en búsqueda, bueno, pues de ir a esa zona de la media exponencial de 200 sesiones, que estaríamos hablando de esa zona de los 0,62, que también pasa por ese nivel. Bueno, pues tiene aquí una resistencia bastante importante el valor. Entonces, si es capaz de superar con claridad esa zona de la media exponencial, como ya he comentado, de 100 sesiones y de 50, ahora mismo estaría, bueno, pues entre esos dos niveles, el valor, bueno, pues crearía ese impulso que la llevará a buscar esa zona de los 0,62, que es por donde pasaría la siguiente media exponencial, que sería esa media exponencial de 200 sesiones. Así que, bueno, pues eso sería ahora mismo, este es el gráfico semanal de OHL. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, en el gráfico semanal, bueno, pues está ahora mismo, mientras no pierda esa zona del 61,8%, está en esa fase de consolidación tras este impulso alcista, bueno, pues que la llevó a esos niveles de los entornos de los 0,46 y, bueno, pues en inicio esa consolidación hasta este 61,8%. Lo dicho, para mí importante que no pierda esos niveles para no perder esa fortaleza de este impulso que arrancó, que si bien es cierto no ha conseguido superar esa zona de máximos previos, esta zona de esos entornos de los 0,476, pero bueno, sí consiguió superar esos de más corto plazo, esa zona del 0,346, es decir, que podría estar empezando a crear una estructura, bueno, de máximos y mínimos crecientes, siempre y cuando arranque con fuerza este rebote desde aquí, siendo capaz de superar ya en esta ocasión esa zona de los 0,46 y esa zona de los 0,476 aproximadamente, que es donde está ese máximo previo. Ya que, bueno, pues una vez superado esta zona del 0,34 aproximadamente, que es ese máximo de más corto plazo que fue capaz de superar el valor, bueno, pues en este caso haría este sería el siguiente mínimo creciente, esa zona del 61,8%, y desde aquí debería arrancar un nuevo máximo que ya superase esos niveles. Así que, como ya he comentado, para mí superar y confirmar
bueno, pues este rebote desde esta zona superando eso en primer lugar, esa zona de los, como ya he comentado, esos entornos de los 0,42, para mí ya prácticamente confirmaría ese impulso que arrancará el valor en torno a, bueno, pues a buscar esa zona de la siguiente media exponencial, que ya estaríamos hablando de esa media de 200 sesiones. Esto es el gráfico semanal, los indicadores, bueno, pues como vemos aquí. Ahora mismo tenemos al Directional Move neutral, tenemos al estocástico bajista, tenemos al vigía que se ha quedado ahí justo en la media exponencial y parece que se empieza a girar al alza, y tenemos al Concord ahí en zona neutral. En cuanto al gráfico diario, bueno, pues como vemos aquí, bajó en este último arranque que tuvo el valor de esa zona de los 0,27 hasta esa zona de los 0,46 aproximadamente. Bueno, pues el valor lo que ha hecho es, aparte de bajar a cerrar ese gap, ahora mismo está peleándose con las medias exponenciales. Perforó ese 61,8%, pero como hemos rebotado con bastante claridad, recuperando ese nivel, y ahora mismo se encuentra, bueno, pues justo pegándose con la media de 50 sesiones, y entonces, bueno, pues ahora mismo está en esos niveles. Como vemos por aquí arriba, llegó a tapar este gap que dejó en mayo, y justo desde ese nivel es de donde se giró a la baja. Bueno, pues ha conseguido tapar también el gap que tenía pendiente, y bueno, pues desde ahí parece que, lo he dicho, está intentando rebotar en el gráfico diario. Ya cambia la cosa, ya que, bueno, a pesar de aún tener el Directional Move en zona neutral, tenemos al estocástico en sobreventa y ya sí que se ha girado al alza, tenemos al vigía también que se ha girado al alza, y tenemos al Concord ahí comprimido entre la línea cero. Así que, bueno, pues junto con si es capaz de confirmar esta vela, que es una vela bastante, bueno, pues es un soporte, es una vela en martillo, entonces si es capaz de confirmar esa superación de la media de 50 sesiones con claridad, bueno, pues quizá el valor, bueno, reaccione con fuerza al alza e inicie un nuevo tramo alcista, como ya he comentado en el gráfico semanal. Bueno, Talgo, pues esta es que, bueno, pues va a golpe de noticias. Ahora mismo es un valor que, más que por técnico, seguía por noticias. Ahora mismo está enfrascada en una guerra de OPAs entre, bueno, pues Sidenor y un grupo, no recuerdo no recuerdo de qué país. Pues ahora mismo está en esa situación. Hoy ha abierto con un gap bastante importante al alza, ha tenido un volumen bastante importante, como vemos aquí en la sesión de hoy, y bueno, pues el impulso imagino que irá a buscar esa zona de los 4.33, 4.35, que es esa zona desde donde el valor se giró, llevando al valor a esa zona de los entornos de los 3.30, desde donde, bueno, pues el valor ha conseguido rebotar, y bueno, pues tiene una forma, la verdad es que está haciendo una especie de suelo redondeado en torno a toda esta zona, que si fuese capaz de superar esa zona de los 4.33, 4.35, como ya he comentado, para mí, bueno, pues sería una estructura que podría crear un impulso bastante importante en el valor al alza. Pero bueno, todavía no ha conseguido superar esos niveles, y como he dicho, bueno, pues ahora mismo el valor se mueve a golpe de noticias. Entonces, bueno, pues para mí, en caso de perder la zona del 3.80 y la zona de los 3.70, que estaría por donde pasarían las medias exponenciales de 200 y de 100 sesiones, y de 50 también, por toda esa zona, para mí, bueno, pues sería una zona bastante importante de soporte que no debería perder el valor. Pero bueno, lo dicho, ahora mismo pues el valor se mueve según las noticias que van llegando, así que bueno, veremos a ver si es capaz de superar esa zona de los 4.33, 4.35. Bueno, Telefónica, pues ya comenté en uno de los vídeos que vamos a pasar al gráfico semanal. Estaba perdiendo en esta ocasión, bueno, pues esta alcista que arrancó allá por 2020, y bueno, pues la estaba perdiendo, y justo estaba en esos entornos del 61,8%, esa media de 100 sesiones, donde ya comenté que para mí debería de reaccionar con fuerza desde estos niveles, o por el contrario, bueno, pues se pondría en juego, bueno, pues ya todo este último impulso, esta estructura alcista que arrancó a principio de 2024,
Y bueno, pues como vemos, ha sido capaz de reaccionar con bastante fortaleza, recuperando esa alcista, superando esos entornos de los 4.02 aproximadamente, que es donde tenía esa zona de resistencia previa, donde tuvo esa corrección hasta esos entornos de los 3.75 aproximadamente. Y bueno, pues ahora veremos a ver si es capaz de superar esa zona de máximos previos, que estaríamos hablando de esa zona de los 4.27, que sería esta zona que tenemos aquí. Entonces, bueno, veremos a ver si el valor ahora, una vez que ha arrancado con esta fuerza, es capaz de superar esos niveles. Como vemos aquí por indicadores, tenemos al directional move neutral, tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía cortando la línea cero al alza, tenemos al Concord también cortando al alza. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora próximamente si es capaz de ir a buscar esa siguiente zona de resistencias. En el gráfico diario, bueno, pues como vemos aquí, ha llegado a esos entornos de la zona de los 4.16, que es la siguiente zona que debe superar el valor, ya que bueno, pues desde esos niveles fue donde tuvo esa caída hasta esa zona de los 3.75. Entonces, la siguiente resistencia 4.16, por abajo ya no debe perder toda esta zona de las medias exponenciales, es decir, esa zona de los 3.95 ya no se deben perder, esa zona de los 3.95, 4.02, esa sería la zona de soporte que tendría ahora de más corto plazo el valor y que no debería de perderla, ya que bueno, de perderla volvería de nuevo a entrar bueno, pues la debilidad en el valor y bueno, pues volverían a reactivarse esas caídas hasta esa zona de los 3.75 aproximadamente, que sería desde donde arrancó este último impulso. Entonces, bueno, pues siguiente zona a batir 4.16. En caso de superar esa zona de los 4.16, pues lo dicho, ya iría a buscar, bueno, pues esa zona de máximos previos, que estaría en torno a esos 4.26. Bueno, tubos reunidos, otra que me habéis pedido. Bueno, pues ya comenté en el vídeo del sábado, o del viernes, sí, del viernes, pues que ha tenido otro intento de superar, bueno, pues esa zona del 0.5740, 0.58, que es por donde pasa esa media de 200 sesiones y esa zona de máximos previos, esa zona del 61,8% de corrección de todo ese impulso bajista que arrancó en esa zona de los 0.66 aproximadamente a esa zona de los 0.452 y bueno, pues de momento el valor es incapaz de superar esos niveles. El viernes creó un intento de superar esos niveles y bueno, pues no pudo con ello, volvió a tener una especie de corrección de muy corto plazo, ya que bueno, pues como vemos aquí el valor insiste en estar por esos niveles. En caso de, bueno, pues no debería perder esta zona de las medias exponenciales, esa zona de los entornos de los 0.53, esa zona de los 0.52 aproximadamente, que no tiene ese mínimo, bueno, pues es la zona de soporte que no debe perder el valor para no perder esta, bueno, pues esta presión que está intentando mantener sobre esa resistencia, que en caso de superar, bueno, pues ya iría a buscar esta zona de los 0.66 aproximadamente. Es decir, que mientras se mantenga por encima de esta zona del 0.534 aproximadamente, que es donde está esa media de 50 sesiones, y la zona de los 0.52, bueno, pues el valor seguirá manteniendo esa presión a esta resistencia. En caso de perder ese nivel, bueno, pues ya se torcería un poquito y bajaría de nuevo a tantear esa zona del 0.50. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Por indicadores está bastante neutral la cosa. Tenemos al directional move neutral, tenemos al estocástico neutral, tenemos al vigía neutral y tenemos al Concord también neutral. Es decir, que ahora mismo el valor, bueno, pues está en esa zona encajada entre esa zona de 0.57.4, 0.58 y estos niveles de los 0.53 y la zona del 0.52. Entonces, bueno, pues esos niveles son los que debe superar o a la baja o al alza, bueno, pues para salir de esta lateralidad. Bueno, Veralia, otra que me habéis pedido. Bueno, pues esta está intentando recuperarse tras esta corrección que ha tenido el valor de esa zona de los 39 euros a esa zona de los 22, 24 aproximadamente. Bueno, pues como vemos en este rebote fuerte que ha tenido el valor, ha llegado a tocar prácticamente ese 61,8% de corrección, donde se ha frenado el valor y ha empezado a consolidar tras ese impulso tan fuerte que ha tenido. Entonces ahora mismo se encuentra justo entre todas las medias exponenciales, esa
zona está ahora mismo entre la zona de la media de 200 sesiones y esa media de 100 sesiones. En esos valores se encuentra ahora el valor y bueno, pues tenemos al directional move totalmente contraído, como vemos aquí, tenemos al estocástico en esa zona neutral, tenemos al vigía alcista, aunque también se ha quedado en esa zona neutral, y tenemos al Concord, bueno, pues como vemos aquí también en una zona neutral. Entonces, bueno, pues por ahora el valor parece que está consolidando esas últimas alzas que ha tenido. Vamos a ir al gráfico diario para verlo más claramente. Y bueno, pues es que el valor tuvo una caída bastante fuerte desde esa zona de los 3,77, dejando un gap bastante importante que llega hasta esa zona de los 31 euros. Bueno, pues en este impulso tras superar esa zona de los 28,84, el valor ha llegado a esa zona de los 32,20 aproximadamente. No ha llegado a tapar ese gap por completo y bueno, pues en esta ocasión se ha girado a la baja y bueno, pues está consolidando. Para mí el valor que no debería perder para no perder esta fuerza de este impulso que arrancó en esa zona de los entornos de los 22-26 sería esa zona de los 26,06, que es por donde también pasan las medias exponenciales de 100 y de 50, así que para mí ese valor sería importantísimo no perderlo. También evidentemente, bueno, pues esta zona del 50%, porque estaría la media de 200 sesiones. Así que, bueno, pues ha sido capaz de superar toda esa zona de medias y por ahora sigue cotizando por encima de las mismas. Está en torno a esa resistencia de los 28,84 cotizando en estos momentos. Así que, bueno, pues el escenario sería, en caso de, bueno, pues que tuviese una consolidación un poco más grande, no llegar a perder esa zona de los 26 euros. Y por arriba, en caso de reaccionar ya y arrancar de nuevo, superar esa zona de los 33,76, ya que sería cerrar por completo ese gap y dirigirse ya a esos entornos previos de esa zona de los 39 euros. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify. Si necesitáis algún valor, como ya me hacéis habitualmente, pues me dejáis comentarios y bueno, pues yo os diré mis impresiones y un saludo, buenas noches.